Muy buenos días. En este sábado 12 de octubre de 2024 recordamos a Nuestra Señora del Pilar. Es el 27 del tiempo ordinario del ciclo B y el Evangelio que reflexionamos de San Lucas capítulo 11 versículos 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, sucedió que una mujer de entre la gente alzó la voz y dijo: «Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él dijo: «Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Palabra del Señor. Un evangelio cortísimo, pero muy interesante y que nos ayuda mucho en nuestro caminar. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Primera cosa que ahí tenemos que entender, que entre el Antiguo Testamento, en donde la ley, según la interpretación que tenían, había que cumplirla al pie de la letra para salvarse, y el Nuevo Testamento, donde el Señor nos da, si se quiere, una ley mucho más fuerte, que es todo este sermón de la montaña, ¿no?, que nos habla de los mansos de corazón, de los que buscan la justicia, pero también nos dice: «Habéis oído que se dijo, no adulterarás, pues yo te digo», porque para adulterar había que meterse con una mujer, ¿no es cierto?, casada además. «Yo te digo, basta que mires con deseo a una mujer que no es la tuya y ya estás adulterando en el corazón», o sea, muchísimo más difícil. De esa misma forma, vemos que hay un pequeño cambio en cuanto «haz esto y vivirás», que es lo que Jesús le dice a los fariseos, que saben que tienen que cumplir la ley, y por supuesto con eso ya se están condenando solo, porque ¿quién puede cumplir la ley? Puede que no robes, puede que no mates, pero ¿cuántas veces le ha faltado a tu prójimo? ¿Cuántas veces has pensado mal de él? ¿Cuántas veces has querido que alguien se muera cuando te ha dado rabia, por ejemplo? En fin, es muy difícil cumplir la ley, pero como los fariseos tenían que cumplirla, él les decía: «haz esto y vivirás». En cambio, acá el Señor cambia la palabra y dice: «quien escucha la palabra de Dios y la guarda». Y en muchas oportunidades el Señor dirá: «meditad esto, orad intensamente». Es decir, el guardar la palabra de Dios, como la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, es el mismo Dios. Esa palabra no es una palabra cualquiera, es Dios mismo, y Dios es el que actúa, Dios es el que tiene poder. Si tú guardas la palabra y la meditas en tu corazón, por eso son tan válidas las hojitas que reparten en las parroquias con las lecturas, por ejemplo, para que tú en la semana las reflexiones, pero claro, las tomamos y quizás las tiramos a la basura apenas salimos del templo. Pero lo que nos da la certeza de que hay que guardar la palabra, y es lo que hace grande a María, no es el que haya llevado en el seno a Jesús y lo haya amamantado cuando bebé, sino que escuchó la palabra y la guardó. Ella no hizo nada, ella dejó que Dios hiciera en ella, y gracias a eso tenemos el Salvador. Esa es la grandeza de María, que escuchó la palabra y la guardó. Y por haberla guardado, por haber creído, es que tuvimos al Salvador. De esa misma forma, si nosotros guardamos la palabra y creemos que esa palabra se cumplirá en nuestra vida, también nosotros engendraremos a Dios dentro de nuestro corazón. Y Él podrá actuar desde nosotros. Seremos nosotros sus instrumentos para otros, para anunciarles el amor de Dios y que ellos vean manifiesta en nosotros la bondad y la misericordia de Dios, no nuestra. Esta palabra nos está invitando entonces a mantenernos en oración, a creer que el Señor cumple lo que promete, que muchas veces lo dudamos. En más de una ocasión yo he escuchado a personas que dicen: «no, pero ¿qué saco con rezarle? Si le rezo y el Señor no me cumple nunca». ¿Que no? Quizás no te da lo que tú le estás pidiendo en la forma que tú se la estás pidiendo. Pero si, por ejemplo, tú le pides paciencia, ¿cómo te va a dar la paciencia? Así, por magia infusa, y de golpe te vas a volver paciente y tolerante. No, va a poner
a uno de tus hijos, el más rebelde, que te va a sacar de quicio ese día. Y el Señor, que ya te dio la gracia de la paciencia, como tú no sentiste nada especial, no pensaste que Dios te la había regalado y no hiciste uso de ella. El Señor, acuérdense que no actúa como nosotros. Los caminos por los cuales el Señor nos lleva son caminos distintos. Mis caminos son distintos a vuestros caminos, dice el Señor. Pero no te quepa la menor duda que todo lo que tú le pidas al Señor, el Señor te lo dará. Eso te lo firmo, aunque no sea exactamente igual a lo que tú pides, pero es lo que tú pides, de una forma que indudablemente va a ser mejor que lo que tú esperabas. Porque el Señor siempre nos sorprende con algo mejor de lo que nosotros queremos. Y de eso yo ya se los he contado, soy testigo. Mi matrimonio espiritual con la iglesia es infinitamente mejor que si hubiese estado casado con mi novia, que era una mujer maravillosa, pero nunca hubiese sido tan feliz con ella como lo soy con esta que el Señor me dio. Así actúa el Señor. Tenemos que aprender a conocerlo y no dudar jamás de lo que Él nos promete. Y digamos como María, amén. El que tenga oídos para oír, que oiga.